mientras mi esposo, un pastor evangélico, se iba de misiones a ver a su amante, yo me encargaba de ensuciar su nombre frente a toda la congregación, y cuando quiso defenderse, ya era demasiado tarde para salvar algo. Mi esposo siempre fue un hombre de palabra elegante, voz envolvente y mirada firme, de esos que no necesitan levantar la voz para hacer que toda una sala se calle y escuche. Cuando lo conocí, era apenas un joven predicador sin púlpito, sin templo, sin seguidores, pero con una ambición disfrazada de fe que, en ese entonces, yo confundí con vocación. Nos conocimos en un pequeño grupo de oración en la casa de su madre, un espacio improvisado con sillas plásticas, cortinas translúcidas, olor a sopa de lentejas y estampas de santos evangélicos en las paredes. Él hablaba de Dios como si lo hubiera criado en su patio, como si tuvieran sobremesas diarias con versículos en vez de postres, y cada frase suya parecía extraída del mismísimo libro de Proverbios. Caí como una tonta, porque a veces una mujer no quiere ver la verdad, solo quiere que algo parezca bonito después de una vida de decepciones. Yo no era una santa. Tenía un pasado que él conocía y que, al principio, decía respetar. Todos venimos rotos, me decía con esa sonrisa suya, esa que parecía una mezcla de ternura y superioridad espiritual. Me hablaba de redención, de nuevos comienzos, de cómo Dios usaba a los más impuros para grandes propósitos. Mira a María Magdalena, repetía cada vez que yo me sentía insuficiente. Y yo le creía. Me aferré a su visión del mundo, a su fe selectiva, a su doctrina del perdón que nunca aplicaba para sí mismo. Nos casamos rápido, sin lujos, sin familia, solo una ceremonia modesta que él mismo ofició con ayuda de un colega pastor, porque según él, lo importante era la unión ante Dios, no el circo social. En ese momento me pareció incluso romántico. Hoy me doy cuenta de que fue la primera señal de que todo se haría a su manera. Al principio, el matrimonio fue una rutina de devocionales matutinos, cultos 3 veces por semana y reuniones interminables en casas ajenas, donde yo era la encargada de llevar postres, calentar café y sonreír. Siempre sonreír. Porque yo era la esposa del pastor, y eso no era un título, era un papel. Uno que venía con exigencias tácitas, ser paciente, callada, servicial, amable, recatada, y sobre todo, sumisa. Esa palabra la repetía tanto que llegué a soñarla. La mujer sabia edifica su casa, solía decir mientras me corregía por interrumpirlo, por sugerir una opinión distinta o por atreverme a cuestionar alguno de sus movimientos financieros con el dinero de la iglesia. No te metas en lo que no entiendes, esto es entre Dios y yo. Así lo justificaba todo. A medida que su iglesia crecía, también lo hacía su ego. De predicar en salas alquiladas pasó a tener su propio templo, un salón mediano con sillas acolchadas, pantallas gigantes, luces LED y hasta transmisión en vivo por redes. El tipo se había montado su propio espectáculo dominical. Se autodenominaba apóstol en lugar de pastor porque decía que tenía una visión profética que iba más allá de las etiquetas tradicionales. Y claro, con ese título vinieron también las misiones internacionales. El primer viaje fue a Ecuador, según él para apoyar una congregación hermana. Regresó con souvenirs baratos, fotos con niños abrazándolo, y un video donde aparecía hablando a una multitud que, según él, había llorado al escucharlo predicar. Luego vino Perú, luego Costa Rica, luego un viaje a Colombia que, según me explicó, fue una intervención divina para impedir que una iglesia rural cayera en manos del legalismo católico. Yo, por supuesto, me quedaba en casa. Alguien tiene que mantener el altar encendido, me decía cada vez que preparaba su maleta. Al principio me tragaba todas sus historias. Yo misma lo apoyaba, oraba por él antes de que se fuera, organizaba cadenas de oración con las hermanas de la iglesia para que el Señor lo usara poderosamente en la misión. Pero con el tiempo, los vacíos en sus relatos se volvieron más evidentes. Me decía que había estado predicando toda la tarde en un barrio humilde, pero encontraba en su ropa etiquetas de lavandería de hotel 5 estrellas. Decía que había comido arroz con atún de caridad, pero traía el estómago revuelto de tanto marisco. Decía que no usaba redes porque no quería que la vanagloria contaminara su obra, pero dejaba el celular desbloqueado y lleno de selfies frente a espejos que definitivamente no eran de congregaciones humildes, sino de baños con jacuzzi y toallas bordadas. Fue en uno de esos viajes, específicamente en el que supuestamente fue a Honduras,
cuando dejé de fingir que no notaba las incoherencias. Regresó 2 días después de lo previsto y dijo que había perdido el vuelo. Pero cuando fui a buscar unos papeles de la iglesia en su computadora, noté que había dejado su cuenta de correo abierta. No la estaba buscando. No quería encontrar nada. Solo necesitaba un documento. Pero Dios o el destino o simplemente su descuido, hicieron que yo viera una carpeta llamada Misiones 2023. Ahí no había ni informes ni Biblias escaneadas. Solo fotos. Muchas fotos. Él en la playa con una mujer más joven, besándose en una hamaca, compartiendo cócteles y escribiéndole versos cursis en cadenas de correos con asunto amor en fe. Revisé hasta que me sangraron los ojos. Mensajes explícitos, facturas de hoteles, conversaciones en las que se refería a mí como su carga espiritual y se reía de cómo me hacía creer que era un mártir de la obra. Se burlaba de mis oraciones. De mis vigilias. Incluso le dijo a una de las mujeres que su esposa era una fanática sin chispa que se acostaba como si estuviera pagando una penitencia. Ahí me quebré. Pero solo por dentro. No lloré. No le grité. No confronté. Cerré el correo, apagué la computadora, y comencé a planear. Porque si algo había aprendido en años de ser la esposa perfecta era a disimular. Él me enseñó a actuar, a fingir, a callar. Así que usé todas esas habilidades a mi favor. Ya no era la esposa tonta. Era la esposa que iba a destruirlo desde adentro, sin levantar sospechas. Con la misma devoción con la que preparaba los cultos, ahora iba a preparar su caída. No iba a ser de un solo golpe, no. Él no merecía un escándalo fugaz. Merecía una ruina lenta, meticulosa, irreversible. Y mientras él salía sonriente a bendecir congregaciones que no conocía, yo me encargaba de hundir su nombre en el único lugar donde le importaba, su iglesia. Su templo. Su maldito trono. Esa fue la primera piedra. La base. Lo que sigue es como, poco a poco, fui desmantelando su imperio de hipocresía sin que se diera cuenta. Y cuando por fin quiso reaccionar, ya no quedaba nadie a quien convencer. Actualización 1. Habían pasado 2 semanas desde que encontré los correos y las fotos. 2 semanas enteras en las que no dormí, no comí bien, y no podía mirarlo sin sentir que me hervía la sangre. Pero no moví un solo dedo que él pudiera notar. Me aseguré de continuar con mis tareas en la iglesia como si nada pasara. Seguí organizando las reuniones de mujeres los miércoles, coordinando los horarios del grupo de alabanza. Y hasta me ofrecí voluntariamente a redactar el boletín mensual de la congregación, ese mismo donde él solía incluir sus reflexiones pastorales. Nadie imaginaba lo que yo estaba cocinando por dentro. Nadie sospechaba que detrás de cada sonrisa que daba en la puerta del templo, había un plan de demolición en curso. Mi estrategia inicial fue sencilla: no denunciar, no exponer, no entrar en confrontación directa. Él era un tipo encantador, un manipulador con experiencia, y si me ponía de frente, se victimizaría como siempre lo había hecho, convirtiéndose en el mártir de la película y dejando a la esposa rebelde como la villana de turno. No. Lo mío iba a ser quirúrgico. Si había algo que le importaba más que el dinero y el sexo, era su imagen. La devoción de sus ovejas. Su autoridad incuestionable dentro de esas 4 paredes. Por eso empecé por donde más dolía, la fe ciega que le profesaban. Apliqué la misma técnica que él usaba cuando quería implantar una idea sin parecer autoritario, la insinuación disfrazada de preocupación. En la siguiente reunión de mujeres, mientras todas estaban sentadas en círculo compartiendo testimonios y oraciones, solté mi primera semilla. Una de ellas comentó que le preocupaba que el pastor estuviera viajando tanto, que lo extrañaban los domingos, que los jóvenes no se sentían igual sin él. Entonces aproveché y dije, con tono compungido: yo también lo extraño, a veces me cuesta entender por qué tiene que estar tanto tiempo fuera. Él me dice que es la obra de Dios, pero, no sé, últimamente no me cuenta tanto como antes. Me miraron con sorpresa, pero no dije más. Solo bajé la mirada y fingí limpiar una lágrima. Esa sola frase bastó para que varias de las mujeres me escribieran al día siguiente preguntando si estaba bien, si necesitaba hablar, si el pastor estaba pasando por algo. A todas les respondí con calma, con prudencia,
como si no quisiera generar chismes, y eso lo hizo más efectivo. Les dije que no podía hablar mucho, que era un tema delicado, pero que agradecía sus oraciones. Cada palabra que decía estaba milimétricamente medida para no sonar como una acusación directa, pero sí como una advertencia sutil. Y funcionaba. Era como dejar una gota de veneno en una jarra de agua cada vez que abría la boca. A la semana siguiente, durante el almuerzo comunitario que solíamos hacer después del servicio, me senté en una mesa donde estaban varias mujeres mayores, las que llevaban más tiempo en la iglesia y que, por lo tanto, tenían más poder de influencia. Entre risas y charlas, una de ellas preguntó si el pastor regresaría pronto de su viaje a República Dominicana. Yo fingí sorpresa y respondí, ¿República Dominicana? Qué raro, él me dijo que iba a Medellín, ¿será que hizo escala y no me avisó? Me miraron con ojos abiertos. Una incluso murmuró que hace 2 días había visto una historia en Instagram, publicada por una tal Patty R., donde aparecía alguien con sombrero muy similar al de nuestro pastor. Yo solo respondí, seguro es una coincidencia, él odia las redes sociales. Dice que lo distraen de lo espiritual. Y les di una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Ese día supe que las grietas ya estaban formadas. Porque cuando una iglesia empieza a dudar del pastor, ni un sermón llorando puede repararlo. Él no se daba cuenta. Regresó del viaje como si nada, trayendo chocolates para los niños, fotos de calles empolvadas y testimonios de supuestas sanidades milagrosas. Pero el recibimiento fue distinto. Menos aplausos, menos risas, más distancia. Lo notó. Me lo dijo esa misma noche mientras se cambiaba la corbata en el cuarto. Se quejaba de que la gente estaba fría y que el diablo estaba metiendo cizaña. Yo, desde la cama, con el portátil en las piernas, le respondí, tal vez deberías ser más claro con tus planes, incluso conmigo. Las mujeres notaron que dijiste una ciudad y resultó otra. No es para molestarse, pero ya sabes cómo son los rumores en una iglesia. Lo miré sin parpadear, y por primera vez en años, no supo qué decirme. A partir de ahí, me volví indispensable en todas las áreas. Me ofrecí para llevar la contabilidad de los gastos del templo, no porque necesitara ver los números, sino porque sabía que algo estaba escondiendo. Empecé a revisar las facturas de viajes, los reembolsos, los gastos reportados por la iglesia, y vi varias inconsistencias. Pedidos de Biblias que nunca llegaban, reservas de hospedaje con nombres distintos, tickets de avión con fechas que no cuadraban con las predicaciones anunciadas. Hice capturas de todo. Guardé los archivos. Creé una carpeta con nombre inocente, Tesorería 2023. Mientras tanto, seguía sembrando. Cada conversación era una trampa cuidadosamente tendida. Cada palabra era un ladrillo más en la estructura de su caída. Me volví tan buena en fingir preocupación que varias personas se me acercaban al final de los cultos a decirme que oraban por mi matrimonio. Yo les agradecía con un apretón de manos, y les decía que Dios estaba trabajando en el silencio. Y claro que estaba trabajando. Solo que no era Dios, era yo. Y mi silencio no era espiritual. Era la calma antes de la tormenta. Una tormenta que él mismo había provocado, y que yo me encargaría de desatar cuando ya no tuviera forma de cubrirse. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que comencé a infiltrar mis dudas disfrazadas de inocencia entre las filas de su congregación, y la tensión ya se notaba en el aire. Los saludos al final de cada servicio eran más breves, las sonrisas más forzadas, y algunos miembros, especialmente las mujeres, habían empezado a no quedarse al café comunitario. Yo lo observaba desde la esquina del templo, fingiendo anotar cosas para la tesorería mientras evaluaba cómo su imperio comenzaba a tambalearse desde dentro. Era un espectáculo silencioso, pero delicioso. Lo más sutil era lo más efectivo, el murmullo contenido, la duda que aún no se pronunciaba en voz alta, pero que se movía por los pasillos como un eco inevitable. Él lo sentía, pero no sabía de dónde venía. Y yo lo acompañaba en cada reunión de liderazgo como si nada, con la misma sonrisa pulida que él mismo me enseñó a usar frente al público. Fue entonces cuando decidí acelerar un poco el proceso. La iglesia tenía un pequeño comité de finanzas formado por 3 personas de confianza, una señora mayor con carácter de hierro, un excontable jubilado y un joven seminarista que, a pesar de su inexperiencia,
Era meticuloso y muy dado a hacer preguntas incómodas. Me acerqué a ellos con el pretexto de ordenar archivos y revisar las cuentas de las actividades del año anterior. Dije que necesitaba preparar un informe de transparencia para poder presentar en la asamblea semestral que se venía. Todo con una supuesta intención de servir mejor a la visión del pastor. Me miraron con gratitud, como si fuera una heroína en un mar de caos administrativo, y me entregaron las llaves del archivo y acceso a los correos oficiales. No sabían que, al hacerlo, me estaban dando la herramienta final para enterrarlo con su propia administración. En cuanto revisé los documentos, confirmé lo que sospechaba: había gastos fantasmas, reservas de hotel con fechas duplicadas, transferencias hechas desde la cuenta de la iglesia a lo que parecían ser agencias de viajes que no figuraban en ningún plan pastoral. Incluso encontré un recibo de una joyería en Panamá, donde aparecía su firma electrónica, justo una semana después de haber predicado un sermón titulado Despojémonos de toda vanidad. Guardé todo. Creé copias, respaldos, capturas en PDF. Pero no lo hice desde casa, no. Sabía que él, aunque torpe, era desconfiado. Usé una memoria USB y cada noche, mientras él dormía, me iba al cibercafé que quedaba al final de la calle, uno de esos que huelen a tinta barata y fritanga fría. Y ahí subía los archivos a una nube con un nombre anónimo. Lo nombré Proyecto Ezequiel, como el profeta que denunció la corrupción de Israel. Irónico, lo sé. Pero me hacía sonreír cada vez que lo abría. En paralelo, empecé a moverme en otro frente: los adolescentes y jóvenes de la iglesia. Él siempre los subestimó, decía que eran tibios, que no sabían lo que era el compromiso, que iban a la iglesia más por obligación de sus padres que por fe verdadera. Pero yo sabía que eran el grupo más sensible a las incongruencias, los más atentos a las contradicciones, los que no toleraban el doble discurso. Así que empecé a acercarme a ellos, a escucharlos, a preguntarles qué pensaban de los últimos cambios, de los viajes del pastor, de los nuevos gastos. Ellos, sin filtro, me contaban que les parecía raro que en medio de tantos gastos no hubiera presupuesto para nuevos instrumentos ni para la renovación del salón juvenil. Uno incluso me mostró un tuit donde una influencer dominicana subía una foto en un restaurante con un hombre muy parecido al pastor. Yo sonreí y les dije que tal vez era un montaje, pero que igual era importante estar atentos. A esa edad, plantar la idea de que algo no cuadra es más potente que una denuncia abierta. Le sembré desconfianza sin parecer enemiga. Y eso los hizo mis aliados. Mientras todo esto ocurría, él seguía como si nada. Organizó un retiro de liderazgo en una finca a las afueras de la ciudad. Solo varones. Decía que era una jornada de renovación masculina para enfrentar las tentaciones del mundo. Lo curioso es que nadie supo nunca qué se hizo en ese retiro. No hubo fotos, no hubo testimonios, no hubo predicación grabada. Lo único que se supo fue que, al regresar, uno de los jóvenes renunció al liderazgo y dejó la iglesia. Se fue sin dar explicaciones, pero a mí sí me habló. Me llamó una semana después, con voz temblorosa, para decirme que el pastor había hecho comentarios inapropiados sobre el cuerpo de una de las líderes femeninas. Que hablaba de ellas como mujeres difíciles que no entendían su posición como autoridad espiritual. Yo lo escuché en silencio. No lo alenté a denunciar, ni lo convencí de quedarse. Solo le agradecí su valentía y le dije que no estaba solo. Colgué, y al día siguiente, redacté un correo anónimo dirigido al Consejo Regional de Pastores, en el que se denunciaban actitudes autoritarias, mal manejo de fondos y conducta inapropiada en retiros internos. No usé nombres. Solo hechos. Solo fechas. Y enlaces con documentos adjuntos. Esa semana, la tensión subió como la espuma. El Comité de Finanzas empezó a pedirme explicaciones sobre movimientos de dinero que yo, como encargada del archivo, no había autorizado. Yo respondía con documentos, con serenidad, pero también con cara de preocupación. Fingía que me dolía todo esto. Decía que tal vez eran errores contables o confusiones. Que no había que apresurarse a juzgar. Pero en el fondo, cada frase que salía de mi boca era una carga más en el juicio público que ya se estaba armando a su alrededor. Él comenzó a notarlo. Llegaba a casa más callado. Se encerraba en su estudio por horas, revisando papeles,
escribiendo nuevos sermones más agresivos, más llenos de advertencias contra la traición, el chisme y el espíritu de Jezabel. En uno de ellos dijo, mientras sudaba por la frente y se agarraba al púlpito como si se fuera a desmayar, que el enemigo se había infiltrado como ángel de luz entre los suyos y que cuando un líder cae, es porque fue empujado por aquellos que deberían haberlo sostenido en oración. Yo estaba ahí, en primera fila, con mi vestido blanco, tomando notas, y mirando con atención cada rostro que dejaba de asentir para fruncir el ceño. Ese día, al llegar a casa, me preguntó si yo había notado algo raro en la congregación. Dijo que sentía que ya no lo escuchaban igual, que algo había cambiado. Yo cerré mi Biblia, suspiré, y le respondí que la gente tenía miedo, que los rumores estaban afectando la fe de muchos, y que si había algo que él necesitaba contar, quizás era el momento. Él frunció el ceño y me dijo que todo estaba bajo control, que Satanás estaba intentando destruir su ministerio porque él era una amenaza para el infierno. Yo asentí con la cabeza y le dije que debía orar más. Esa noche dormí como una niña. Él, en cambio, se levantó al baño cada 2 horas, con la cara pálida y los ojos desorbitados. Lo había logrado. Estaba desestabilizado. Su trono ya no era firme. La gente ya no lo obedecía por fe, sino por compromiso. Y lo mejor es que, mientras más intentaba defenderse con sermones apocalípticos, más evidenciaba su paranoia. Yo no necesitaba mostrar ninguna prueba aún. No tenía que levantar la voz. Bastaba con dejar que se siguiera desangrando solo, mientras yo le ofrecía vendas falsas con una sonrisa piadosa. La caída no iba a ser súbita. Iba a ser larga. Desgarradora. Irreversible. Exactamente como él lo merecía. Actualización 3. 1 mes y medio después del sermón paranoico que había pronunciado con voz temblorosa desde el altar, la iglesia entera parecía caminar sobre cristales rotos. Ya no quedaba rastro del entusiasmo colectivo que solía respirarse los domingos por la mañana. Las filas eran más cortas, los abrazos más tensos, y los amén que antes estallaban en cada esquina del templo ahora se reducían a murmullos arrastrados. Él, pese a la creciente tensión, intentaba mantener su rutina de siempre, con esos discursos inflamados llenos de fuego y juicio, como si aún pudiera intimidar a todos con sus palabras teatrales. Pero yo sabía, y él también comenzaba a intuirlo, que ya no era el líder que inspiraba respeto, ahora era un personaje observado con cautela, seguido por compromiso, por costumbre, pero no por convicción. El Consejo Regional de Pastores respondió finalmente al correo anónimo que yo misma había enviado. Llegaron en grupo, con carpetas, Biblias y rostros de piedra, fingiendo que venían a apoyar en un momento de tensión espiritual. Pero la verdad es que ya tenían dudas, y aunque no lo admitían abiertamente, el informe que habían recibido era tan detallado y consistente que no les quedó más remedio que hacer una visita formal. A mí me contactaron de forma discreta, uno de los más antiguos del consejo, un hombre que alguna vez había sido mentor de mi esposo. Me escribió por Telegram y me dijo que quería hablar conmigo fuera de la iglesia. Le pedí que nos viéramos en una cafetería discreta, a las afueras de la ciudad, y allí llegué con una carpeta llena de documentos, pero también con los ojos llorosos y la voz entrecortada. Interpreté el papel de la esposa preocupada, atrapada entre el deber conyugal y la integridad moral. Le dije que no quería dañar a mi esposo, que temía por su salud mental, que estaba confundida, pero que lo que había visto con mis propios ojos no podía seguir ignorándolo. Le mostré extractos bancarios, capturas de pantalla de los correos, facturas de hoteles con fechas que coincidían con eventos inexistentes. Le leí fragmentos de los correos con sus amantes, que ya no eran 1 ni 2, sino por lo menos 5, repartidas entre Colombia, Panamá, Costa Rica y México. Algunas lo llamaban apóstol del amor, otras le enviaban mensajes de voz en ropa interior citando versículos que él mismo les había enviado como inspiración. Fue grotesco, bochornoso, pero efectivo. El pastor que me escuchaba no podía creerlo. Me agarró la mano al final y me dijo que agradecía mi valentía. Yo bajé la mirada como si estuviera avergonzada, pero por dentro estaba eufórica. Había activado la cuenta regresiva sin que él tuviera idea. La semana siguiente, el consejo organizó una reunión extraordinaria con el liderazgo de la iglesia. No lo presentaron como una intervención,
sino como una jornada de fortalecimiento espiritual donde revisarían la estructura de la comunidad y buscarían reforzar áreas que estaban debilitándose. Él aceptó, confiado, creyendo que podría manipularlos con su labia. Incluso preparó una predicación corta titulada Las tormentas prueban los cimientos, como si estuviera al tanto de lo que se venía, pero creyera que podía controlarlo. Lo dejaron hablar. Le sonrieron. Y después, uno por uno, comenzaron a hacerle preguntas. Preguntas que no eran comunes, ni improvisadas, ni espirituales. Eran preguntas con fechas, con cifras, con nombres. Preguntas sobre viajes que no coincidían con los informes que él había entregado. Sobre facturas no aprobadas por el comité. Sobre testimonios contradictorios de algunos miembros que habían estado en los supuestos eventos internacionales. Preguntas sobre compras de boletos dobles, sobre retiros de dinero con tarjetas de la iglesia desde países donde él nunca había dicho estar. Yo estaba en la sala, al fondo, tomando notas como siempre. Él sudaba, tragaba saliva, respondía a medias, se enredaba en sus propias palabras, y cuando ya no tenía escapatoria, recurrió a lo que siempre había usado, el ataque espiritual. Dijo que estábamos siendo azotados por el diablo, que los enemigos del Evangelio se habían infiltrado en nuestras filas, que las mujeres con espíritu de Jezabel estaban desatando la rebelión. Lo dijo sin mirar a nadie en particular, pero muchas mujeres de liderazgo me miraron a mí. No con sospecha, sino con empatía. Ya sabían. Ya entendían. La máscara que llevaba tantos años funcionando comenzaba a derretirse frente a todos. Uno de los pastores del consejo lo interrumpió y dijo, con firmeza, que esto no era una cacería de brujas, sino un intento de proteger la transparencia y la credibilidad del ministerio. Añadió que las inconsistencias eran graves y que se abriría una auditoría interna para revisar las finanzas, y que mientras tanto, el pastor debía tomarse una pausa voluntaria de su cargo. Por su propio bien y por el bien de la iglesia. Mi esposo, rojo de furia y humillación, miró a todos como si fueran traidores. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que no aceptaba la suspensión, que él solo respondía ante Dios. Se levantó y se fue, dejando su Biblia sobre la silla como un símbolo dramático de persecución. Yo recogí la Biblia sin que me lo pidieran, la cerré con calma y la puse en la estantería de la oficina. Esa noche, cuando llegamos a casa, no me habló. Caminaba de un lado a otro, gritaba en voz baja, lanzaba cosas sin romperlas del todo, como si aún tuviera que cuidar las apariencias incluso estando solo conmigo. Me pidió que le dijera si yo había estado detrás de esto. Le respondí que no entendía de qué hablaba, que solo había cumplido con mis deberes, que si había errores en los informes, él debía resolverlos con el consejo. Me miró con los ojos inyectados de odio y dijo que yo era peor que Judas. Me limité a decirle que Judas también fue parte del plan divino, y que a veces la traición era la herramienta perfecta para revelar la verdad. Esa noche, dormimos en camas separadas por primera vez desde que nos casamos. Y mientras él se revolvía sin poder pegar los ojos, yo dormí con una paz tan profunda que hasta soñé. Soñé que la iglesia estaba llena otra vez, pero que él ya no estaba en el altar. Soñé que las mujeres cantaban con libertad, que los jóvenes reían sin miedo, que las cuentas eran claras, y que nadie más se escondía detrás de una Biblia para cometer crímenes impunes. Sabía que el camino aún no terminaba, pero también sabía que su poder ya no era real. Era una fachada a punto de colapsar. Y yo, en silencio, seguía quitándole ladrillo por ladrillo. Actualización 4. Después de la reunión con el consejo y su salida teatral, la noticia de su suspensión temporal se regó como pólvora entre los miembros de la iglesia. Pero lo más significativo no fue el anuncio en sí, sino el silencio posterior. No hubo indignación colectiva, ni marchas de apoyo, ni cadenas de oración para restaurar al siervo del Señor, como había ocurrido en otras ocasiones cuando algún escándalo había salpicado a pastores ajenos. Esta vez, la gente no hizo ruido. Se quedó observando. Digería la caída como si, en el fondo, muchos ya hubieran anticipado que en algún momento algo así iba a pasar. Solo que nadie había imaginado que el desplome sería tan sordo, tan frío, tan coordinado. Yo me convertí en el rostro visible de la transición. El consejo me pidió que, en lo que se designaba un nuevo pastor provisional, ayudara con la administración general de la iglesia. Y lo hice.
no por ambición, ni por poder. Lo hice porque quería ver desde adentro cómo él perdía todo lo que había construido usando a Dios como disfraz. Lo hice porque ese púlpito que tantas veces había utilizado para aplastarme ahora iba a quedarse vacío, con eco, con bancas menos llenas, y yo sería testigo del deterioro. Lo hice porque me lo debía a mí misma, cada humillación disfrazada de corrección espiritual, cada noche en vela mientras él predicaba a otras con el cuerpo. Cada culto donde me exhibía como su trofeo mientras yo me mordía los labios para no romper a llorar. Yo merecía ver cómo se deshacía todo, ladrillo por ladrillo, desde el corazón hasta el techo. Él, por su parte, empezó a desmoronarse rápido. No físicamente, al menos no al principio. Pero sí en lo que lo sostenía. Intentó seguir predicando desde casa. Abrió un canal en YouTube donde subía videos cortos, hablándole a la cámara con voz impostada, asegurando que estaba siendo probado como Job y que pronto Dios restauraría su ministerio con el doble de gloria. Yo los veía, claro. Uno por uno. Tomaba nota de sus frases. De sus intentos por victimizarse. Pero también veía que, a diferencia de los sermones presenciales, ya no tenía a quien manipular con las miradas, los abrazos, los gritos teatrales. Frente a una cámara, sin público que aplaudiera en automático, su carisma era mínimo. Su contenido, repetitivo. Y sus videos, mediocres. Los comentarios estaban deshabilitados. Las vistas eran bajas. Y yo me encargué de que así siguiera. Como tenía acceso a los contactos de la congregación, usé un correo institucional para enviar un comunicado oficial redactado con todo el profesionalismo posible. En él, se informaba que el liderazgo de la Iglesia había tomado la decisión de no permitir predicaciones paralelas durante el periodo de revisión. Y que cualquier intento de crear contenidos digitales sin la autorización del Consejo sería considerado un acto de rebeldía. Firmado por el comité. Redactado por mí. El efecto fue inmediato. Varios miembros que aún lo seguían en redes se salieron en silencio. Otros le escribieron pidiéndole que se enfocara en restaurar su vida antes de volver a enseñar. Él me acusó de estar detrás del comunicado, pero yo solo lo miré con cara de desconcierto y le dije que esas decisiones venían del Consejo, que yo solo las acataba. Le pregunté si acaso estaba sugiriendo que me metiera donde no me llamaban. Me respondió que me estaba volviendo cínica. Le respondí que él ya era un experto en dobleces, que no podía culparme por aprender de él. Con la Iglesia bajo revisión y su figura neutralizada, decidí que era hora de pasar al plano más personal. Hasta ese momento, lo había destruido como pastor. Pero yo necesitaba verlo destruido también como hombre. Quería que supiera lo que era vivir con la sombra del desprecio, con la vergüenza metida en los huesos. Así que empecé a preparar la segunda fase. Revisé nuestras cuentas conjuntas, descubrí que tenía una tarjeta adicional que yo no usaba y que él había estado utilizando para financiar algunos de sus viajes espirituales. Cambié las claves de acceso. Llamé al banco y solicité un informe completo de movimientos. El asesor, muy amable, me preguntó si necesitaba una copia para asuntos legales. Le dije que sí. Esa misma tarde, con el informe impreso en mano, redacté una carta dirigida a una de sus antiguas amantes, la que aparecía en varias facturas de restaurantes en Medellín. Usé un tono cortés, casi protocolario, y simplemente le informé que, como esposa legal del titular de la cuenta, estaba preparando un proceso judicial para recuperar el dinero que había sido desviado con fines personales. No la amenacé. No la insulté. Solo le expliqué que los registros bancarios mostraban gastos claramente ligados a encuentros extramatrimoniales, y que su nombre aparecía en algunos recibos. Le pedí que, si quería evitar ser citada como testigo, se abstuviera de continuar cualquier contacto con él y, en lo posible, devolviera el monto correspondiente. Obviamente no esperaba que pagara un peso. Lo que quería era que sintiera miedo. Y funcionó. Ella le escribió al día siguiente. Llorando. Pidiéndole que no la metiera en problemas. Diciéndole que su esposo, el verdadero, había visto la carta y que pensaba denunciarlo. Él llegó a casa con los ojos desorbitados, gritando que yo estaba cruzando una línea peligrosa. Yo me serví un café, lo miré a los ojos y le dije que yo no había enviado nada.
que tal vez Dios estaba haciendo justicia con sus propios medios. Se volvió loco. Empezó a decir que yo era una bruja, que estaba poseída, que necesitaba liberación. Me reí en su cara. Literalmente. Le dije que tal vez necesitaba un exorcismo, pero no por demonios, sino por las porquerías que había escondido bajo el manto de la fe durante años. Después de ese día, empezó a dormir fuera. No tenía a dónde ir, así que se refugiaba en casa de su madre. Pero su madre tampoco era la mujer ciega que había sido al principio. Ya sabía lo suficiente, y aunque no me lo decía, me daba señales de que no le creía del todo. Me escribió una tarde para decirme que esperaba que todo se resolviera pronto, pero que ella ya no tenía fuerzas para cargar con los errores de su hijo. Me agradeció por haberlo aguantado tantos años. No me pidió que lo perdonara. Y eso lo dijo todo. Mientras tanto, la iglesia seguía funcionando sin él. Los cultos eran más tranquilos, menos cargados de culpa. La gente sonreía más. Se sentaban en otros lugares. Las jóvenes se acercaban sin miedo. El grupo de mujeres organizó un evento de oración sin consultarlo. Y cuando me pidieron que hablara, lo hice. Pero no desde el púlpito. Hablé desde una silla, como una más, y conté cómo la espiritualidad también podía usarse como cárcel si se ponía en manos equivocadas. No mencioné su nombre. No hacía falta. Todas entendieron. Y algunas lloraron. Me abrazaron después. Me dijeron que por fin sentían que el templo les pertenecía otra vez. A veces, él pasaba por fuera de la iglesia durante los cultos. Lo veía desde la ventana. No entraba. Solo miraba. Como un perro al que le cerraron la puerta. Como un ladrón que ya no puede entrar en la casa donde antes vivía. Como un ídolo que ya no inspira miedo ni reverencia. Yo lo observaba en silencio. No por lástima. Sino por placer. Porque ahí estaba él, enfrentando lo que jamás imaginó, que la mujer que siempre creyó débil, servil, sumisa, era también la que tenía la capacidad de borrarlo del altar. Y lo había hecho con paciencia, con elegancia, y sin mover un solo dedo en falso. Pero aún faltaba el golpe final. El que no dolería solo en su ego, sino en su espíritu. El que lo obligaría a reconocer, aunque fuera frente a su propio espejo, que había perdido todo. Hasta el derecho de mentir. Y ese golpe, ya lo estaba preparando. Actualización final. Pasaron casi 4 meses desde su suspensión formal, y cada semana que transcurría sin que él estuviera en el altar era como una herida que no solo no cerraba, sino que se abría más. No había día en que no me preguntara si ya lo había destruido por completo, si el daño era suficiente, si la venganza había cumplido su propósito. Pero no. Aún no. Porque a pesar de su caída, él seguía contando con una última cosa, la posibilidad de redimirse. Había perdido la iglesia, las finanzas, el respeto, pero seguía construyendo su relato de víctima. En círculos cerrados, en reuniones con otros pastores menores que aún no admiraban o no sabían toda la verdad, se presentaba como un siervo perseguido por celos espirituales. Sacrificado por hablar con autoridad o atacado por su propia esposa resentida y controladora. Lo supe por una grabación que me envió una amiga, en la que él, durante una cena en casa de un líder regional, decía que su caída no fue por pecado sino por calumnia. Y que el consejo pastoral había cedido a las presiones de una minoría escandalosa liderada por una Jezabel moderna, refiriéndose, sin atreverse a nombrarme, a mí. Ese día supe que la herida aún no le había enseñado nada. Que en su mente seguía siendo el mártir, el profeta incomprendido, el justo perseguido por su justicia. Entonces entendí que la única forma de acabar con él de verdad no era aislarlo de la iglesia. Era aislarlo de la fe. Desconectarlo del único sitio donde aún creía tener dominio, el discurso. Él aún se sentía dueño del relato. Así que me dediqué a escribir uno nuevo. Durante semanas reuní todos los documentos que tenía, los correos electrónicos, las transferencias bancarias, los informes del comité de auditoría, las denuncias indirectas de miembros jóvenes, los extractos con gastos indebidos, las grabaciones de los sermones en los que promovía conductas tóxicas y misóginas. Todo lo empaqueté en un dossier de más de 90 páginas,
perfectamente estructurado, con fechas, tablas, gráficos y testimonios anónimos. Lo titulé La doble vida de un apóstol caído, abuso espiritual y financiero en la comunidad Esperanza Viva. Le pedí a una amiga, periodista freelance especializada en temas religiosos, que me ayudara a difundirlo. Me dijo que no podía publicarlo como noticia, porque no había una sentencia judicial, pero sí lo incluiría como parte de un informe más amplio sobre el encubrimiento de abusos en iglesias independientes. Y así lo hizo. Cuando salió publicado, no fue una explosión. Fue una onda expansiva. El artículo se compartió lentamente, pero llegó a cada rincón donde debía llegar. A cada iglesia donde él había predicado. A cada pastor que alguna vez le había estrechado la mano. A cada congregación que lo había recibido como mensajero de Dios. Ya no había defensa posible. Los documentos eran irrefutables. Las capturas de pantalla hablaban solas. Y lo más importante, las víctimas comenzaron a hablar. Mujeres de otras ciudades. Jóvenes que habían sentido incomodidad en sus palabras. Personas que se habían endeudado para pagar misiones que nunca existieron. El artículo las validó. Y con cada testimonio que salía a la luz, el relato de víctima que él había intentado construir se volvía más ridículo, más patético, más ajeno a la realidad. Él intentó responder. En un en vivo improvisado desde una cuenta secundaria, balbuceó durante casi 30 minutos sobre el poder de las tinieblas, la persecución moderna, y la cultura del linchamiento digital. Pero no lo siguieron más de 20 personas. Y entre ellas, nadie comentó. Nadie dijo amén. Nadie compartió el enlace. Fue la imagen perfecta de un hombre que alguna vez creyó tener una voz y que ahora no encontraba eco en ningún lado. Su última frase fue una súplica: el Señor peleará por mí, como lo ha hecho siempre. Pero esta vez, ni el Señor parecía dispuesto. Yo observaba todo desde la distancia. No lo celebré con gritos. No abrí una botella de vino. No bailé. Solo me senté en la sala, en silencio, y dejé que se hundiera. Porque esa fue siempre mi verdadera venganza, que lo destruyera no fuera mi grito, sino su propio eco. Su reflejo. Sus decisiones. Su vanidad. Su manipulación. Que cuando por fin se viera sin templos, sin púlpitos, sin seguidores, descubriera que no tenía nada. Que nunca fue pastor. Nunca fue guía. Nunca fue siervo. Fue un farsante sostenido por la fe de los demás. Y cuando esa fe se retiró, lo que quedó fue solo un hombre vacío. Semanas después, recibí una carta escrita a mano. Un sobre sin remitente, con una caligrafía que conocía demasiado bien. En ella, él decía que estaba en el desierto, como Moisés. Que había entendido que su caída fue producto de su orgullo. Que no me pedía perdón, porque sabía que no podía reparar el daño. Solo pedía que, si aún quedaba algo de compasión en mí, no lo dejara morir en el olvido. Decía que Dios callaba, que ya no sentía su presencia. Que cuando oraba, el silencio era absoluto. Le respondí con una nota breve. Escribí: el silencio de Dios no es castigo. Es el espacio que queda cuando uno ya no puede hablar con él porque se pasó la vida hablando por él. Descansa en tu desierto. A veces, el castigo más justo no es el infierno, es la soledad. Desde entonces no supe más de él. La iglesia fue entregada oficialmente a una nueva directiva. Me retiré del liderazgo poco después, pero seguí colaborando desde fuera, como mentor espiritual de mujeres que habían vivido cosas similares. Di talleres sobre violencia encubierta bajo argumentos religiosos. Me convertí en una figura incómoda para muchos pastores, pero en una voz liberadora para muchas otras mujeres. Y aunque nunca volví a decir su nombre en público, sé que cada vez que alguien lo menciona, lo hace con una mezcla de decepción, rabia y vergüenza. Sé que su reputación no se curará jamás. Que cada vez que intente hablar, habrá alguien que recuerde lo que hizo. Y eso es suficiente. Porque él me quitó años. Me quitó autoestima. Me robó seguridad, voz, espacio. Pero yo le quité lo único que no podía comprar ni disfrazar, su santidad inventada. Y eso, no se recupera jamás.